Dios les bendiga a cada uno de ustedes, Dios nos guarde y nos ayude a vivir para honra y gloria de su bendito y santo nombre. Estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes para hablar de un tema extraordinariamente importante y es el tema de Mateo 24. Como todos ya sabemos y entendemos, Mateo 24 es un libro o un capítulo profético de la palabra de Dios, y allí Cristo Jesús habla de acuerdo a una pregunta que los discípulos le hicieron: Señor, dinos, ¿serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo serán estas cosas de Mateo 4? Es cuando los discípulos, Jesús les dice que los discípulos estaban asombrados de ver el templo de Jerusalén. Herodes el Grande lo había reconstruido, lo había ampliado, lo había hermoseado, y no era tan hermoso como el templo que hizo Salomón, pero era un templo importante y muy para la época en que se lo mostraron a Jesús. Y Jesús les dice a ellos pensaron que la respuesta de Jesús iba a ser: oh, sí, estoy impresionado, qué grande, qué hermoso, qué columnas tan bellas y tan grandes. Y no, Jesús les dijo a ellos: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y ellos dijeron: pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto removido? Y les quedó maquinando la respuesta de Jesús hasta que se acercan a él y le dicen: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Los discípulos preguntaron: ¿cuándo será la destrucción de este templo? Si usted dice que no va a quedar piedra sobre piedra, que todo se va a acabar, entonces dinos cuándo será la destrucción de este templo y cuándo será tu venida. Hicieron dos preguntas en una: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo. ¿Y cuándo será tu venida? ¿Y qué señales habrá? Entonces Jesús también les da una respuesta para las dos preguntas. Une los dos acontecimientos. La destrucción de Jerusalén la une a la destrucción del mundo. Este mundo también será destruido. Así que las dos cosas él lo hace en la misma respuesta. Y queriéndonos decir que las señales que habrían para la destrucción de Jerusalén serían las mismas señales que habrían para la destrucción del mundo. Lo que él les anticipa a ellos, también se lo está anticipando a nosotros que vivimos en esta época. Vamos a ubicarnos en el texto que nos corresponde para el día de hoy. Mateo 24, versículo 15 hasta el 20. Gracias, mi amor. 24, 15 al 20 nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo es el templo de Jerusalén, dentro de él había un compartimiento que era el lugar santo y otro el lugar santísimo. Él está hablando aquí del compartimiento primero, que era el lugar santo donde entraba el sacerdote todos los días. La acción desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Y uno se queda: el que lea entienda. Y uno dice: bueno, yo no entiendo mucho, pero me hago el que entiendo. Entonces los que estén en la huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación. Allí sigue, dejémoslo hasta allí. Aquí contestaríamos una pregunta que no hicieron los discípulos, y es la siguiente. Muchas personas, hermanos en la fe, dicen que Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, crucificó el sábado y ya no hay que guardarlo, que ahora se guarda el domingo porque es el día que Él resucitó. Sin embargo, Jesucristo mismo, hablando de un acontecimiento que ocurriría 39 años después de su partida de este mundo, él dice que todavía habrían personas que estarían guardando el santo sábado y reuniéndose en su nombre el día de reposo.
con el cual él se reunía. Y dice, oren para que vuestra huida, esa desolación asoladora, no los tome en sábado, porque los tomaría a todos reuniditos en la sinagoga y ahí los matarían a todos. Y no sea en invierno, porque la huida debería ser antes del invierno o después, pero nunca dentro del proceso del invierno. Acuérdense que allí se dan, en Asia se daban las 4 estaciones, allá en Jerusalén también. Entonces, no podía huir en invierno porque se congelarían, les daría hipotermia, no podrían. Esto significa que Jesús está diciendo que después de su muerte, los mandamientos seguirían intactos porque Él no vino a abolir, sino a cumplir. Y el santo sábado se seguiría guardando aún después de su muerte. Lo está diciendo claramente aquí. Bueno, nos ocupa el tema volvamos al versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Qué es desolación abominadora? La abominación trae desolación. Pero vamos a verlo porque el Señor Jesucristo dijo de la que habló el profeta Daniel. Entonces, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Imposible entender el Nuevo sin comprender el Antiguo. Para poder comprender el Nuevo Testamento, tenemos que referirnos inmediatamente al Antiguo Testamento. Así lo hizo Jesús. Jesús está aquí confirmando al profeta Daniel como autoridad bíblica. Y él nos dice, vayan entonces al Antiguo Testamento. Yo quiero que nos regresemos en la historia al año del 592 antes de Cristo. El libro de Ezequiel. Ezequiel fue escrito más o menos para esa época y el escrito 1 me está diciendo, en el número 1 me está ubicando en el año 592. Ahí se escribió Ezequiel, el capítulo 1 se escribe en esa fecha. Y si usted se lee todo el capítulo, que no lo haremos ahora, Ezequiel capítulo 1, está hablando que Dios desciende a Jerusalén. Acuérdense que él descendía personalmente y se revelaba al sacerdote y él lo podía sentir, no lo podía ver, pero lo podía sentir, y Dios hablaba directamente con él, con la forma en que ya todos lo sabemos. Y él descendió a Jerusalén para juzgar el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Lo vemos en Ezequiel capítulo 8. En Ezequiel capítulo 8 se le llama a este capítulo el capítulo de las abominaciones. ¿Por qué Babilonia fue y tomó al pueblo de Israel, a Jerusalén, y los saqueó y se los llevó cautivos y los mató a otros y a otros los vendió como esclavos? ¿Por qué? Bueno, hay una razón. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y al ocurrirle esto, hay que saber por qué. Y Ezequiel capítulo 8, si vamos a mirar la desolación más grande, porque hay muchas desolaciones aquí, algunas no son mencionadas en este capítulo, sino en otros libros, pero aquí se mencionan varias, y les voy a mencionar la desolación que a Dios le produjo más asco, la que el Señor, la abominación que a Dios le pareció más grave, y es la que está en Ezequiel capítulo 8, versículo 16 en adelante. 8, versículo 16. Vamos a mirarlo aquí. Dice lo siguiente: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Qué les parece? Está aquí el pueblo de Dios. Dice, me llevó al atrio, dentro de la casa de Jehová. ¿Cuál es la casa de Jehová? Pues el templo. Y lo llevó adentro, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como a 25 varones, sus espaldas vueltas a Jehová. Habían 25 adoradores, y le estaban dando la espalda a donde Dios se revelaba. Y estaban mirando hacia el oriente por donde sale el sol, y estaban adorando al sol.
Imagínense la frustración de Dios, habiendo educado un pueblo a través de la Torá, que el mandamiento de los judíos es Deuteronomio 6:4, donde dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora dando a una creación de Dios que Dios hizo extraordinario, increíble. Y esto le causó a Dios tanta frustración y dijo, yo los voy a castigar a ustedes. Ustedes están en apostasía y los voy a castigar. Y vamos a mirar Ezequiel 9, 4 y 6, donde él dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, Dios dijo, voy a marcar o a sellar a aquellos que no estén en la abominación. Y entonces a ellos, y usted preguntará, ¿cuál era esa señal? Porque como Dios los iba a destruir a todos, iba a señalar a aquellos que no iba a destruir. Entonces la señal está en el mismo capítulo, el mismo libro de Ezequiel, el capítulo 20, versículo 12, nos dice a quiénes iba él a marcar o a sellar. Dice aquí, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el que los santifico. La señal que el Señor siempre le ha colocado al pueblo de Dios, a su pueblo, es la señal del Santo Sábado. Adorar a Dios en el sábado, en el día del Señor, es la señal de que somos el pueblo de Dios. Si usted desea participar del pueblo de Dios, es necesario que usted guarde el Santo Sábado, porque esta señal los hechos al Señor de adorar el sol, menos a los sellados. Y vamos a mirarlo en Jeremías 17. Jeremías capítulo 17. Lo vamos a mirar. Jeremías capítulo 17. Vamos a buscarlo. Jeremías 17, versículo 19 en adelante. Y nos dice, así me ha dicho que va, ve y pon la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá y ponen en todas tus puertas de Jerusalén. Y dices, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entran por estas puertas. Jehová, guardaos vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo, santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Es lo que le está diciendo aquí. Pero ellos, dicen, no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la céfala de los montes del Negev, trayendo holocaustos y sacrificio y ofrenda, incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Amigos queridos, el Señor está, antes de enviar castigo, está enviando de una manera muy responsabilidad. Y la responsabilidad era, o el sello era, guarden mis días de reposo. No trabajen el sábado. No entren carga por la ciudad el sábado, ni saquen carga. El sábado no es día de trabajo, Éxodo 28, claramente. Porque si ustedes lo hacen, será día de gloria.
Será día de bendición y ustedes serán un pueblo de maravillas, vendrán de otros lugares y todos me ofrecerán a mí ofrendas y yo estaré allí feliz. Pero si no lo hacen, yo voy a destruir a Jerusalén. Estamos hablando del primer templo, del templo que había construido Salomón, una de las maravillas de aquella época, una gloria de templo. Los judíos amaban este templo y Dios les dice, si ustedes no me obedecen, yo destruyo este templo. Y lastimosamente ellos no obedecieron y entonces vino la destrucción. Vamos a mirarlo en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas nos habla de la destrucción. Segunda de Crónicas 36, 14 en adelante nos dice lo siguiente. Dios todo lo ha revelado en su palabra y aquí dice lo que ocurrió, la gran desolación. Capítulo 36, versículo 14, nos dice aquí lo siguiente. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Esto lo estaban haciendo los líderes, los que sabían todo en cuanto a la Torá. Y dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito. Todos los entregó en las manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor II. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Esta fue la más grande ruina que Dios haya mandado a su pueblo, a su ciudad santa, Jerusalén, y a su templo grandioso y hermoso. ¿Todo por qué? Por la desobediencia al día de reposo. El día de reposo es un día sagrado, el santo sábado es un día para adorar a Dios, para descansarlo y rendírselo a Él en honor y homenaje, porque está escrito en su palabra. Así que aquí hay dos palabras claves. Aquí se nos habla de una abominación y un asolamiento. La abominación fue adorar al sol dentro del templo. Y esa abominación, ese pecado, trajo consigo la desolación o la asolación, porque Dios entonces envió el castigo a través del rey Nabucodonosor II y acabó con Jerusalén, acabó con los moradores de Jerusalén, su pueblo, y solamente quedó un pequeño remanente vivo. A esos Dios no permitió que los tocara. ¿Cuál fue ese remanente? Todos lo sabemos, fue el remanente que se mantuvo guardando el santo sábado. Daniel, los tres amigos de Daniel y algunos otros, y fueron llevados como esclavos a Jerusalén, a Babilonia, y allí le sirvieron a los reyes de Babilonia y luego a los medos y los persas y luego a los griegos y luego a los romanos, y en ese tiempo vino Jesús y todos conocemos la historia. Pero es bueno que sepamos que Dios les mandó este castigo, no por una cosita pequeña que hicieron, no, fue una abominación. Entonces, la abominación, Dios la castigó en esa época por 70 años. Eso fue lo que duró. Ahora pasemos a lo que Jesús nombró. Daniel, que él habló de esa desolación. Vamos a irnos a Daniel capítulo 9, versículo 2, el que está siendo nombrado por Jesucristo, el que lea entienda. Te leamos a Daniel capítulo 9, verso 2, y ahí veremos de qué está hablando Daniel. Cuando ya Daniel aquí escribe, él escribe más o menos en el año 537. Les dije que nos ubicáramos en el año 592. En el año 592 Dios visitó a Jerusalén y les dice, ustedes están haciendo mal.
Así que si no se arrepienten, si no dejan de guardar el domingo y adorar al sol, ustedes deben ahora guardar el sábado, y si no, yo los voy a castigar. Bueno, no lo hicieron, entonces el Señor los castigó a través de Babilonia, que fue como el látigo de Dios. Y ahora vemos a Daniel, pasemos al año 537. Ya Daniel ha sido llevado cautivo, él ya está cautivo con sus compañeros y sus hermanos fieles. Ellos no habían pecado, por eso la vida le fue salvada, y por eso estaban allá en Babilonia. Y Daniel 9:2 dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, que Daniel está aquí estudiando cuándo se cumplen los 70 años, porque Dios dijo que por 70 años los iba a castigar por haber hecho así. Daniel allí, después de esto, hace la oración que todos conocemos, tan hermosa, tan al punto. No es una oración larga, es diciendo: Señor, mis líderes han pecado. Entonces, y Señor, ahora ya ha llegado el castigo, por favor, líbranos y cumple tu palabra, apresúrate. Es una oración de fe encantadora que deberíamos hacer todos nosotros en este momento también, en estos momentos de reflexión. Daniel se refería a Jeremías 25:11 cuando Jesús habló de esa desolación que le daría a Jerusalén. Así que siempre ha habido un remanente que no se contamina. Ha habido un grupito que sabe qué es lo que está diciendo la palabra. A veces pensamos que la mayoría no se equivoca. Hay momentos en que la mayoría está equivocada. Y en este caso, la mayoría de los judíos estaban equivocados, estaban adorando al sol. La minoría estaban en lo cierto. Y la minoría estaba apoyada por la palabra de Dios. Entonces vamos ahora a leer Daniel 9, 25 y 26, cuando Daniel habla que ese Jerusalén que había sido destruido por la misericordia de Dios sería de nuevo destruido. De nuevo iba a ser otra vez destruido. Y fue lo que ocurrió en el año 70. Seguramente por eso Jesucristo lo menciona, porque es Daniel el que predice la destrucción de Jerusalén en el año 70. Daniel 9, 25 y 26 nos dice: ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas? Aquí está diciendo Daniel que habría un momento en que habrían que ir a reconstruir a Jerusalén. Estaba destruida, la iban a reconstruir. Dios iba a dar los días, el tiempo y la forma para esa reconstrucción, porque es un Dios de misericordia y de amor. Y habla de la muerte del Mesías, habría semanas, y 72 semanas se volverá a edificarla y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Aquí Daniel está diciendo en el versículo 25 que Jerusalén va a ser reconstruida. Y en el versículo 26 dice que vendrá otro y la va de nuevo a destruir. Y que habrá desolación. Está hablando Daniel de una desolación que ocurriría después de la muerte del Mesías. Y está dando fechas y todo. Solo que no es el tema ponernos a mirar las semanas, que aquí está la profecía de las 70 semanas. No es el tema. Tenemos que pasar por encima, pero debo decirles que Daniel está pisando aquí que después de la muerte de Cristo vendría una gran desolación. Y vamos a mirar, entonces, vayámonos a esa desolación. Vayámonos ahora, Daniel lo dijo en el año 537 antes de Cristo, profetizó la gran desolación de la cual está hablando Jesús en Mateo 24:15. Entonces vayámonos ahora, bajemos al año 31, volvamos a Mateo y miremos en 24:15, nos habla de que habría una gran desolación. Vamos a mirar Marcos 13:14, que también así lo dice. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, lo dice de la siguiente manera. 13:14. Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea entienda. La desolación debía estar puesta en un lugar, y ese lugar
Van hablando los judíos al sol. Bueno, estaba en el lugar santo. Cuando veamos la desolación desoladora, puesta donde no debe estar, dice el hermano Marcos, lo está diciendo aquí, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Es el momento de huir, el momento de salir. Habría entonces una desolación. Y vamos a mirarlo en Lucas 21:20, cuando también nos habla del mismo tema. Lucas capítulo 21, versículo 20, nos está diciendo aquí lo siguiente. Lucas también habla de la misma desolación. Lucas 21:20 en adelante nos dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Allí entonces está diciendo que el ejército de los romanos, cuando estén en Jerusalén, ellos harían la abominación a Jehová. Así que estemos pendientes, que ya les voy a decir lo que va a ocurrir. En la primera, vayámonos ahora a la primera guerra judía. Esto lo dijeron en el año, Jesús lo dijo desde el año 31, lo profetizó. Marcos lo escribe por ahí, por el año 55, que fue escrito Marcos, año 58, más o menos, por ahí, de nuestra era. Y entonces avancemos ahora a la primera guerra de los judíos con los romanos. La primera guerra fue en el año 66. Allí comenzó la primera guerra con los romanos. Y fueron 3 guerras. 66, luego hubo una última guerra en el año 135, y ahí fueron 3 guerras, y prácticamente fueron esparcidos por todo el mundo los judíos, y los volvemos a ver en el año 1948 en la Franja de Gaza. Entonces, en el año 66 se comenzó una revuelta en Jerusalén. Estaba gobernando Nerón. Nerón era el que gobernaba el Imperio Romano de aquella época, y el motivo de la guerra fue sencillo. Los griegos hicieron un holocausto, ofrecieron a sus dioses paganos algo ahí frente a un templo judío. Los judíos no les gustó, le reclamaron, se volvió esto un problema, y apelaron a Gesio Floro, que era el gobernador, para que los defendiera, ayudara. Pero Gesio Floro lo que consiguió fue quitarles un dinero sagrado del templo, que para ayudarlos, y luego no los ayudó y no habló por ellos ante los griegos, no los defendió, y eso les dio mucha rabia a los judíos. Y entonces unos niños se fueron a pedir dinero, que para dársela a Gesio Floro, queriendo decir que Gesio Floro era muy pobre, y estaban recogiendo dinerito sagrado para él. Hicieron como una mímica de una burla, y se dio cuenta Gesio Floro, y le dio mucha rabia, y entonces se enojó con los judíos, y cuando se dio cuenta que eran unos muchachos, pues no los pudo juzgar, eran asunto de chicos, de jóvenes. Entonces les mandó una guarnición militar, y le pidió a los judíos que salieran a recibirlos y hacerles el homenaje como una retribución a la burla que habían hecho sus hijos. Ellos no quisieron hacerlo, y más bien salieron y le tiraron piedras a la guarnición, y la guarnición se enojó y se arremetió contra ellos. Y según Flavio Josefo, el historiador, ese día hubieron unos 3.600 judíos muertos, cosa que nunca había habido. Ellos se asustaron, se conmovieron, se armaron también, y acordémonos que los judíos estaban divididos más o menos en unos 5 grupos. Primero estaban los saduceos, que eran los que hacían política y estaban en el medio entre los judíos y los romanos, eran unos prorromanos. Estaba en el medio como Herodes, que era un judío, pero estaba entre las dos naciones. Estaban los fariseos, que eran los que cuidaban la religión. Estaban los esenios, que eran una rama de los fariseos muy fuerte, muy severa, no se casaban, ayunaban, eran radicales en la religión. Estaban los jamhares, que eran los campesinos. Ellos no sabían casi nada de
los celotes que eran radicales totalmente, y estaban los sicarios, que era como decir unos guerrilleros que mataban a sangre fría, que mataban a la espada y defendían del Señor, pero a las malas. Así que el emperador Nerón se da cuenta de lo que ha ocurrido y entonces envía ahora a preparar a un estadista, Sixto Galo, y ellos se preparan con un ejército, se demoran 3 meses para llegar a Jerusalén, y una vez que llegan con las legiones, unas 2 legiones se trajeron, venían como unos 12,000 a 15,000 soldados, y atacaron a Jerusalén, y muchos murieron de parte y parte, pero más de parte de Sixto Galo, y él se recuperó un poco y fue y rodeó a Jerusalén con su ejército que le quedaba, y los judíos se escondieron en Jerusalén, en la ciudad fortificada, y allí y entonces los cristianos creyentes que reconocían la palabra de Dios dijeron: esta es la señal. Dios nos dijo que cuando viéramos el ejército rodeando Jerusalén, nos perdiéramos, no fuéramos, porque nos van a matar. Debemos salvar nuestra vida, debemos seguir predicando el evangelio. Pero ¿cómo salimos?, preguntaban otros. Si está toda la ciudad rodeada, no podemos salir. Y no solamente estaban los judíos que vivían, los cristianos que vivían en Jerusalén. Otros cristianos habían venido a una fiesta, y en esa fiesta fue que el general Sixto Galo los tomó cautivos, los rodeó, los sitió, y entonces quedaron allá, como estamos nosotros aquí en la pandemia, que alguna gente la ha cogido en otro país, en donde un familiar, y aquí estamos todos sin poder salir. Así estuvieron ellos. Entonces dijeron: ¿cómo vamos a salir? Ya vemos la señal, hay que salir, pero ¿cómo? 6 días duró la ciudad sitiada. Sixto Galo decidió abandonar el sitio porque ya se acercaba el invierno, y dijo: no estamos preparados, necesitamos traer unos equipos especiales para el frío de los soldados, estamos aquí a la intemperie rodeando esta ciudad, más bien me retiro, me voy y después vuelvo. Entonces se retiraron, y los vigilantes judíos se dieron cuenta y llamaron a todos los ancianos: mire, se retiraron, hemos ganado, hemos triunfado. Y se armaron los celotes y los sicarios, y dijeron: vamos a perseguirlos porque se rindieron, les dio miedo de nosotros, Jehová está de nuestro lado, vamos a perseguirlos. Y ese momento era para salir de la ciudad según la palabra de Dios, pero ellos no lo creyeron y salieron fue a perseguir a los romanos. Mientras que el grupo de cristianos, según Josefo y Elena G. de White, una escritora bíblica cristiana, nos dice que ni un solo persona murió de los cristianos que obedecieron tal cual como Dios les había dicho. Ellos vieron el momento y salieron. Esa era la señal que Dios les había dado: cuando vean el ejército, salgan, porque allí va a comenzar la abominación, y esa abominación traerá un asolamiento a Jerusalén y se destruirá Jerusalén. Los judíos salieron a perseguirlos. Efectivamente los alcanzaron por la retaguardia, y solo Sixto Galo y unos cuantos lograron escapar, porque prácticamente la legión fue exterminada totalmente por los judíos. Sixto Galo se refugió en Gabaón, y los soldados judíos, que eran como unos 24,000, regresaron a Jerusalén triunfantes, felices. Dios nos ha librado, nos ha quitado a los romanos de encima, así que vivamos tranquilos, armémonos, formemos un ejército grande y vamos a autodirigirnos nosotros, porque no habrá nadie encima de nosotros. Los más inteligentes, que eran los saduceos, eran más políticos, hicieron en cuenta a los celotes y a los sicarios, a esos grupos de rebeldes, que Roma no se quedaría con esa pérdida de soldados, que Roma tenía 25 legiones y unos 150,000 soldados por aparte, tenía unos 300,000 soldados en total en todo el imperio romano, y no se iba a quedar con eso. Ellos se iban a rearmar y iban a regresar. Pero dijeron que eso no iba a ser así, que les faltaba la ciudad santa. Bueno, fueron radicales y dijeron que no,
y entonces ocurrió lo que ellos habían dicho. Efectivamente, los romanos se rearmaron y entonces el próximo año, año 67, Nerón envía a un general ya con más experiencia y envía al general Vespasiano. Vespasiano era un gran militar reconocido, bueno, y lo envía y llega con 3 legiones. Una legión romana constaba de más o menos unos 4.200 soldados a 6.300. Por lo general tenía unos 300 soldados a caballo, los demás eran fuerza que iban a pie, bien armados, muy disciplinados, muy ordenados, y ellos eran buenos en batalla, excelentes en batalla. Así que se unieron esas 3 legiones en el año 67 y arrasaron con todo. Pueblos judíos mataron a todos, los aplastaron, no con nadie. Y Josefo, un historiador judío que estaba en la revuelta, que estuvo allí, cuenta que él se logró esconder con 40 paisanos, soldados judíos, y ellos decidieron suicidarse antes de caer en manos de los judíos. Y entonces lo hicieron por suertes y de alguna manera él y su compañero de Josefo lograron librarse y quedaron de últimos. Y entonces Josefo, muy inteligente, le propone a su compañero que quede en manos de Dios, que no se mataran ellos, que mejor se entregaran, y efectivamente ellos se entregaron y les perdonaron la vida. Josefo le auguró a Vespasiano que él sería el nuevo emperador romano y seguramente por eso lo convenció, le perdonó la vida, y él siguió ya como un preso político, escribiendo toda la historia, todo lo que veía, porque él era un escritor, un historiador. Así que él pudo escribir toda esta historia y la tenemos de primera mano de alguien que estuvo allí dentro. Así que Josefo nos cuenta esa historia, que Vespasiano acabó con todo y ellos ya para el año 67, 68, solamente quedaba Jerusalén por ser destruida. Las demás ciudades habían sido arrasadas. Así que iban a entrar por Jerusalén en el año 68, pero se formaron 2 guerras civiles. Una, los judíos. Los judíos se pusieron a pelear dentro de Jerusalén porque los sicarios y celotes decían que no se iban a rendir, los saduceos decían que sí se rindieran, los fariseos también, pero ellos no querían, y entonces se formó una revolución interna y se mataron unos a otros. Muchos murieron y allí murió el líder de los sicarios. Entonces, cuando los sicarios ven que muere su líder, ellos comienzan a tener más bajas que los celotes y se huyen. Como ya no estaba por ahí Vespasiano, huyen y se toman una ciudad romana llamada Masada. Allí se ubican 967 sicarios y sigue la revuelta aquí en Jerusalén, y el pueblo romano, el imperio romano, también entra en una guerra civil, porque en esas el general que tenían como general se suicidó. Nerón se suicida porque le nombraron persona no grata para Roma y él lo hacen suicidar, él se suicida, y en ese año, en el año junio del 68 hasta el 69, hubieron 4 emperadores, y estos 4 emperadores fueron masacrados, fueron matados, había mucha rivalidad. Uno sucedía al otro, fueron de 3 meses, de 4 meses, hubieron 4, o sea que Roma también entró en guerra civil, y por eso en el año 68 y 69 prácticamente no atacaron a Jerusalén. Vespasiano dejó a su hijo Tito en Jerusalén y él se va a Roma, y allá en el año 69, más o menos para diciembre, es nombrado emperador. Y como emperador ahora manda a apoyar a su hijo y lo manda a fortalecer para que entre y tome a Jerusalén. Y le manda, según el historiador Josefo, le manda un apoyo de 7 legiones, algo así como 40.000 soldados. Venían con todo. Cuando estuvo allí el general Tito
el hijo de Vespasiano, ve el templo tan hermoso y decide no destruirlo. Pero en la toma que hicieron tan fuerte, uno de los soldados tiró una tea ardiente y se formó un incendio. Y ese incendio llegó por todas partes de la ciudad y llegó al templo también y comenzó a consumir el templo. Y uno de los soldados romanos ingresó al lugar santo del templo y allí colocó el estandarte romano. Si usted busca por internet, el estandarte de las legiones romanas era un águila con los brazos, las alas extendidas y iluminada por el sol, su cabeza. Y esa águila simbolizaba el sol, porque los romanos siempre han sido adoradores del sol y lo hacían en el solsticio de diciembre, que era el día 25. De tal manera que ellos adoraban el sol y desde el general Tito, que era el general, hasta el soldado más se inclinaban a delante romano, de tal manera que ese símbolo romano fue la abominación que el Señor había dicho, porque ellos lo plantaron en el lugar santo. Esa es la abominación, ese es el insulto a Dios. El insulto fue que colocaron la adoración del sol en el lugar santo y los romanos allí adoraron al sol dentro. Esa fue la abominación. Fue Señor Jesucristo en Mateo 24:15, y que cuando esa desolación ocurriera, era tiempo de huir, era tiempo de ir. Estos fueron momentos realmente difíciles, momentos complicados para el pueblo del Señor, pero acuérdense en que quedó un remanente. Los cristianos huyeron, pudieron salir, y a ellos nada les pasó porque obedecieron claramente a nuestro Padre Celestial. Y yo quiero decirles, hermanos queridos, que proféticamente hablando, el Señor Jesucristo en Mateo 24:15 dice que habrá esa desolación que hubo en el año 70, habrá otra desolación y tendrá que ver con los mismos elementos: adoración del sol, abominación, sacrificio de los creyentes y de los fieles. No se sacrificará a nadie. ¿Qué ocurrirá? Si ustedes estudian por internet, Roma, en Estados Unidos, tiene como símbolo también el águila llamada el águila calva. Esa águila tiene también abiertas como el águila romana, abajo tiene 12 flechas y en su pico tiene una ramita de olivo, significando que ellos con las flechas hacen guerra y por el olivo quieren la paz, y ellos prefieren la paz antes de la guerra, pero que si les toca hacer guerra lo hacen. Esta águila está iluminada en su cabeza, dorada, que simboliza el sol. Estados Unidos tiene una fuerte conexión con Roma, porque obviamente según Apocalipsis capítulo 13, esa es la segunda bestia. Y bestia en la Biblia significa reino, significa imperio. Es decir, este es el segundo imperio. Después del imperio romano se levanta el imperio de Estados Unidos. Y este imperio, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 en adelante, nos vamos a dar cuenta que esta segunda bestia tiene algo preparado para nosotros. Apocalipsis 13, versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hagámoslo, leamos desde el 14. Y engañan los moradores, Apocalipsis 13, 11. Veámoslo de allí. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este imperio es Estados Unidos y ejerce toda la autoridad de la bestia, que es Roma, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra la adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, que el primer imperio, Estados Unidos, que es la segunda bestia, va a utilizar su poder, se va a unir con el protestantismo y van a formar una coalición, una unión. Y de esa unión saldrá una ley. Esa ley es la dominical.
Es una ley que no nos permitirá a nosotros trabajar en sábado. Tendremos que trabajar en sábado y tendremos que descansar el día domingo. Esa ley vendrá. Y cuando Estados Unidos selle con el anillo del sello, que el sello de Estados Unidos, ustedes lo pueden ver en el billete de $1, ahí está el sello de Estados Unidos. Esta es esa águila. Cuando él coloque el águila sobre la ley dominical, estará haciendo la abominación que Dios no permite que se haga, y es adorar al sol. Es una forma de adorar el sol porque esta águila simboliza el sol. Y el día que ellos colocarán como día de guarda es Sunday, significa día del sol. El día que todos los católicos del mundo, 1.200 millones de católicos, es el día que guardan todas las iglesias evangélicas domingo, así que allí no hay ninguna diferencia. Se unirán con el día, pero los adventistas del séptimo día no nos uniremos jamás. Entonces se dirá una ley que tenemos que guardar el domingo y trabajar en santo sábado. Cuando esta ley está firmada, esa es la abominación que el Señor Jesucristo prometió para nuestros días. Y la desolación es que debemos partir, así como el pueblo judío debía partir cuando vieron los ejércitos. Nosotros, cuando veamos la ley ya firmada y publicada públicamente, tenemos que salir a las ciudades pequeñas, a los pueblitos, al campo. Pues, debemos irnos a vivir allí. Y luego, en el versículo 15 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. No hay tiempo para explicar la bestia, que es el 666, eso se lo explicaré más adelante. Lo que debo decirles es que saldrá después de la ley dominical viene otra ley, y es la ley pena de muerte. El que no adore el venerable día del domingo morirá, tendrá que morir. Y cuando salga esa ley, es la para nosotros. Confiamos en Dios, y los que guardamos la palabra del Señor tal cual como está escrito, es la hora de salir de los campos o los pueblos pequeños, salir ya a los montes a escondernos, porque ya la venida de Cristo está cerca. Estos dos eventos que se acercan serán las más grandes pruebas para el pueblo de Dios. Es allí en donde Dios, quienes son fieles y quienes no son fieles, y después de esta prueba el Señor sellará a su pueblo. Los que pasemos esta prueba seremos sellados por el Señor, y ya el que sea justo siga siendo justo, y el que sea injusto siga siendo injusto. Hermanos queridos, quiero explicarles que como conclusión, debemos actuar de acuerdo a como está en la Biblia, de una manera exacta. Génesis 6:22 nos dice, Génesis 6, versículo 22, nos dice que cuando el Señor mandó a hacer el arca a Noé para que se salvara él y toda su familia, Dios le dio unas instrucciones: hágala de tantos pies, de tanto de alto, de tanto de ancho, por dentro la hace de 3 pisos, le hace una puerta por un lado, la calafatea, le dio una serie de ordenanzas. Y Génesis 6:22 dice lo siguiente: y lo hizo así Noé, conforme tal cual lo que Dios le mandó. Amigos queridos y hermanos, debemos obedecer la palabra de Dios tal cual está, tal cual. No le podemos ni colocar, ni le podemos quitar. Está aquí. Dios dice que el día de guarda es el santo sábado, y es el sábado que debemos guardar. No el domingo, no el lunes, no el martes. Hizo todo el día, pero solamente un día es santo, sagrado, bendito. Solamente un día el Señor lo reposó como ejemplo, y solamente un día es la señal del pueblo de Dios. Así que, al igual que en Jerusalén antiguo, año 586-87, que lo destruyeron por adorar el sol, igual se destruyó Jerusalén en el año
en el año 69, en el año 70, igual en los próximos días se destruirá el pueblo de Dios por el mismo mandato, adorar el sábado. Esta es la abominación desoladora, adorar el domingo, perdón. Esa adoración en domingo obligatoria constituye la abominación a Jehová. Y por esa abominación el Señor castigará con las 7 posteras plagas. La gente que adore al Señor en domingo será marcado con el imperio romano y el imperio norteamericano, y esa persona beberá de la ira del furor de Dios, beberá de la venganza de Dios. Y los que no seamos sellados, no permitamos recibir el sello, no sabemos cuál será el sello. Lo que sí sabemos es lo que harán los que tengan el sello, y es dar a Dios en domingo. Nosotros no haremos eso nunca. Y si en eso nos toca morir, nos toca la vida ponerla de por medio. Ahí sí, como dice el dicho vulgar y popular, primero muerto, sobre mi cadáver adoraremos el domingo, porque el que adora el domingo está haciendo lo que los judíos hicieron en el año 592, adorar el sol. Estará haciendo lo mismo que han hecho los romanos toda la vida, adorar el sol. Y estará haciendo lo mismo que han hecho los católicos y protestantes, adorar el sol sin darse en cuenta en el día domingo. Por eso, queridos amigos, coloquemos la Biblia como única norma de fe y conducta. Si usted no se deja guiar por ningún pastor, no se deja guiar por ningún líder religioso y se deja guiar por la palabra de Dios, investiga, la estudia, ella le dirá cuál es el verdadero día de guarda. Cuando salga una ley que prohíba guardar el sábado y por obligación tengamos que guardar el domingo, usted se va a acordar de que la palabra de Dios se cumple en su totalidad, y entonces tendremos claro qué camino cogeremos. El camino de la derecha. Nos colocaremos del lado de la derecha de Dios. Es el que guarda los mandamientos del Señor. El que cumple su ley estará del lado derecho. Y el que la viole estará del lado del ser humano, del lado del mundo, de la razón, la filosofía. En esta época nos dirán, tonto, ¿cómo es que vas a perder tu vida por no guardar un domingo? Pues no, diga que lo guarde y luego no lo guarde. Eso no es el sábado. Pues Dios lo día, usted va y trabaja y por eso nadie le va a pegar, pídele permiso al pastor y dígale que usted no puede y con eso lo soluciona. No es el pastor, es la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla, y nuestro pastor, el único pastor que existe, es Cristo Jesús. Él nos ha dicho que esta prueba vendrá, que esta abominación sucederá en el mundo, y a nivel mundial se colocará el domingo como día de guarda, día del sol. Se adorará el sol sin darnos cuenta. La gente que guarda el domingo sin darse cuenta se están postrando ante el sol. Increíble, pero cierto. Ahora, ellos dicen, no, yo no adoro el sol. ¿Cómo soy? Yo soy incrédulo. Yo no soy pagano, yo soy cristiano. Sí, pero al adorar el domingo, al hacerlo en día domingo, lo está haciendo en el día que es la imagen de la primera bestia. Es el símbolo de poder, de un único día universal, desde el principio hasta el final. Y Cristo, un día desde el principio, del Génesis capítulo 2, versículo 1, hasta nuestros días, es el mismo día de guarda. Investiguemos la palabra de Dios, que nos dé fortaleza, que nos dé vida. Pidámosle a Dios que nos dé consagración, que nos dé entrega, y que resistamos esta prueba que vendrá, porque nos va a llegar. ¿Cómo nos va a tomar? Desprevenidos como estuvo el pueblo judío. Pensaremos que no, que es una bobada, que lo podemos hacer. Los judíos dijeron, no, no, ya Dios nos ha entregado a los romanos en nuestra mano, no, ya se rindieron, vamos por ellos, matémoslos. Y luego vino el castigo después, y Jerusalén fue destruido en forma total. No hubo quien la pudiese defender. Aún el mismo general romano Tito quería defender el templo y no pudo. Se quemó todo, se cayó. Cuando el oro se estaba derritiendo, porque el lugar santo, el lugar santísimo, tenían mucho oro. El oro se derritió y se metió por los huequitos del incendio y se metió por debajo. Levantaron todo y no quedó piedra removida que no hubiera sido levantada para sacar el oro y llevarlo como un premio a Roma, junto con los utensilios que también se llevaron hacia Roma.
Así que mis hermanos y amigos queridos, Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y ya leamos claramente Mateo 24:15, cuando veamos la abominación asoladora. El que lea entienda, ya entendemos que la abominación es guardar el domingo y será un decreto que saldrá públicamente y todo lo veremos por la televisión. Ese momento saber que hay que guardar es el día sábado, el día del Señor, y cuando salga la pena de muerte, colocaremos la vida por delante, porque el Señor dijo que el que pierda la vida por causa de él, la volvería a hallar en el nuevo amanecer, en la patria celestial, porque un día estaremos con él para siempre. Un abrazo, que Dios nos bendiga y nos guarde rica y poderosamente.